masculino. Vamos a dar lectura del rechazo. Paciente masculino de 35 años de edad que es referido a la consulta por infertilidad. Refiere que a ella ya se le realizaron estudios de laboratorio y de imagen refiriendo que todo estaba bien. Refiere que no tiene problema al tener relaciones sexuales, tanto a la penetración como a la eyaculación. A la exploración física se encuentran caracteres sexuales secundarios de acuerdo a edad y sexo. Pene normal, no se palpa el testículo derecho en bolsa escrotal y se observa área tortuosa e irregular en la parte superior del testículo izquierdo. Se realizaron dos análisis de semen con 20 días de diferencia con abstinencia sexual de 5 días. Los resultados fueron: conteo de espermatozoides, primer estudio 10 millones por mililitro, segundo estudio 9 millones por mililitro. Conteo total de espermatozoides 10 millones, primer estudio, segundo estudio 13 millones. Movilidad lineal progresiva, primer estudio 50%, segundo estudio 52%. Movilidad lineal rápida, primer estudio 25%, segundo estudio 25%. Viabilidad, primer estudio 50%, segundo estudio 50%. Morfología normal de los espermatozoides, primer estudio 50%, segundo estudio 50%. Apariencia del semen, primer estudio homogénea, gris opalescente, segundo estudio homogénea, gris opalescente. Volumen, primer estudio 1.5 mililitros, segundo estudio 1.8 mililitros. pH, primer estudio 7.5, segundo estudio 7.5. ¿Usted cree que los hallazgos encontrados en la exploración física sean los responsables de las alteraciones del espermograma? ¿Y por qué alteraciones anatómicas producen alteraciones fisiológicas? Nuestras palabras claves son infertilidad, ausencia de testículo derecho, área tortuosa irregular, parte superior del testículo izquierdo y espermograma. Nuestra hipótesis es que el paciente refiere alteraciones anatómicas como un descenso nulo o parcial del testículo derecho. El objetivo general es describir la anatomía, fisiología e histología del aparato reproductor masculino, así como la espermatogénesis. Nuestros objetivos son describir la anatomía y fisiología del conducto inguinal, la pared abdominal, los genitales internos y externos, explicar la histología del aparato genital masculino, analizar la fisiología endocrina del aparato reproductor masculino, conocer la barrera hematotesticular, describir la espermatogénesis y correlacionar con el caso. Bueno, el aparato reproductor va a constar de órganos sexuales masculinos y femeninos. En la mujer va a ser el ovario y en el hombre los testículos. Estos órganos sexuales primarios también se les conoce como gónadas. También hay otros que son adicionales a estos que se llaman órganos sexuales secundarios, que en la mujer son las trompas de falopio, el útero, la vagina, y en el hombre son glándulas y el pene. Estos van a ayudar a la reproducción sexual, y empezando con el aparato reproductor masculino, que es el tema de este caso, su función va a ser producir la producción y eyaculación del esperma y la secreción de hormonas sexuales. Bueno, vamos a dividir al aparato reproductor masculino en genitales externos y en genitales internos, comenzando por el pene, que también lo vamos a dividir en la parte externa y en la parte interna. En la parte externa podemos ver que va a tener una raíz, se va a dividir en una raíz, un tallo y en la glande. Y en la parte interna podemos ver que tiene 3 cuerpos cilíndricos, 2 cuerpos cavernosos que están por aquí y un cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso va a pasar por todo el lado posterior del pene y va a llegar hasta la parte del glande para cubrirlo todo. Los cuerpos cavernosos están rodeados por una túnica albuginea, y podemos ver también en la imagen cómo aquí se pueden ver diferentes estructuras de la irrigación y la inundación, como la vena dorsal, el nervio dorsal, las arterias profundas, las arterias dorsales. El pene va a tener la función de depositar el esperma en la mujer. Bueno, el escroto es una bolsa colgante de piel que tiene glándulas sebáceas y una pigmentación más oscura del resto de la piel. Va a contener los testículos, va a contener el cordón espermático, como podemos ver aquí en estas fotos,
Va a tener lo que es el plexo pampiniforme, la arteria y los testículos. Se divide en dos, para un compartimento para cada testículo, para así protegerlo y evitar infecciones entre ellos. Y tiene que mantener una temperatura de 35 grados Celsius para que se siga produciendo en los espermatozoides. Va a tener 3 mecanismos de regulación, que va a ser para mantener esa temperatura, que va a ser el músculo cremaster, el músculo dartos y el plexo pampiniforme. El cordón espermático, como ves, esta estructura de aquí de forma cilíndrica, esta la cubre el músculo cremaster que está aquí, que es para también regular la temperatura, pero en el momento en que baje se va a contraer para que los testículos se junten y mantengan así su temperatura. En el cordón espermático podemos ver las estructuras como el conducto deferente, que ya lo había mencionado, y el plexo pampiniforme y la arteria. Ahora vamos con los genitales internos. Vamos a empezar con el testículo, siguiendo por los ductos espermáticos y así con las glándulas. El testículo va a ser una glándula endocrina y exócrina que va a producir las hormonas sexuales de los espermatozoides. Tiene una forma cilíndrica un poco aplanada de 4 centímetros de largo. Su parte lateral y anterior va a estar cubierta por una túnica vaginal, que es la que podemos ver aquí. Va a tener una cápsula fibrosa que está aquí, que se llama túnica cujínea, de 250 a 300 dobrillos, de los cuales cada uno va a contener un túbulo seminífero donde se van a producir los espermatozoides. Ahora vamos con los ductos espermáticos. Los conductillos eferentes son estos de aquí. Son los que llevan los espermatozoides al epidídimo, que con la continuación se los va a mencionar el epidídimo, que es otro conducto. El conducto deferente es de aquí, de 45 centímetros de largo y 2.5 milímetros de diámetro, que se va a unir con la vesícula seminal. Acá. El conducto eyaculador va a medir 2 centímetros de largo y va a ser la unión del conducto deferente y la vesícula seminal. Y ahora continuando con el epidídimo. Bueno, no se ve tampoco, pero va a ser la maduración y almacenamiento de espermatozoides. Va a durar 7.5 centímetros de largo. Bueno, aquí lo podemos ver. Va a constar de 3 partes: una cabeza, un cuerpo y una cola. En la cabeza y en el cuerpo se va a dar la maduración, y pasando 20 días ya van a llegar los espermatozoides maduros a la cola. La vesícula seminal, ahora sí vamos con las glándulas. Mide 5 centímetros de largo. Tiene una cápsula de tejido conectivo y músculo liso, y va a conectarse, va a tener relación con el conducto deferente. Va a estar también posterior a la vejiga. Y aquí es donde su secreción amarillenta va a contener el 60% del semen. La próstata va a ser un agregado de 30 a 50 glándulas tubulocinares. Esta también se encuentra por debajo de la vejiga, y su secreción va a ser lechosa, delgada, y va a ser el 60% del semen. Y las glándulas de Cooper, también llamadas glándulas vulvouretrales, van a estar justo debajo de la próstata, aquí, y va a secretar un líquido que va a neutralizar la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Ahora sí vamos con el conducto inguinal. Va a ser una estructura compleja, voy a dividirla en músculos. Primero, más que nada va a medir 4 centímetros de largo. Va a atravesar los músculos de la ingle y va a emerger por la cavidad pélvica para permitir el paso del cordón espermático. Aquí podemos ver una de las estructuras, que es el músculo cremaster, que va a cubrir el cordón espermático, y el ligamento inguinal. Para continuar, estos son músculos de la pared abdominal relacionados con el conducto inguinal. Podemos ver aquí el recto del abdomen, es este de aquí. Acá está el oblicuo externo, este de ahí arriba, el oblicuo interno, aquí también tiene una pared solo, y el transverso del abdomen. Aquí también podemos ver el ligamento inguinal. Y la inervación e irrigación va a ser
va a ser del nervio intercostal, el plexo lumbar, la arteria y vena hipocástica. Bueno, el conducto inguinal tiene dos zonas, son dos anillos, el interno, aquí está, y el externo, es por donde va a salir la parte anterior, donde está en la parte profunda, perdón, donde está el anillo inguinal interno, va a ser por donde pueda salir el cordón espermático, y en el anillo inguinal externo va a ser en la parte anterior. Y aquí podemos ver las estructuras nuevamente, lo que es el plexo continuiforme y el conducto deferente y la arteria testicular que está aquí. Bueno, va a haber 4 paredes que vengan desde el abdomen y tienen que ver con la fuerza escrotal y van a terminar cubriendo, aquí los podemos ver, van a cubrir el testículo, pero pasan por el conducto inguinal. Entonces, en el segmento exterior, la primera pared, que es la pared anterior, va a emerger del oblicuo externo y va a terminar en la fase espermática externa, que es esta de aquí. Luego la siguiente pared va a ser la pared superior, va a ser del oblicuo interno y va a terminar en la fase acremastérica, que va a ser esta de aquí, esta fase. La siguiente pared del músculo transverso del abdomen, esa no va a terminar en fascia. Y la última pared, que va a ser la pared posterior, va a comenzar de la fascia de transverso a la fascia espermática interna, que va a ser justo aquí. Bueno, el eje hipotálamo-hipófisis se considera como una unidad encargada de controlar las glándulas tiroides, glándulas suprarrenales y las gónadas. El hipotálamo se encuentra en el cerebro, es inferior al tálamo y regula funciones viscerales autónomas, así como funciones endócrinas. La hipófisis se encuentra en la base del cerebro, es adyacente a la estructura que conocemos como la silla turca y regula funciones de crecimiento y de reproducción. Este eje hipotálamo-hipófisis lo podemos ver como un proceso que comienza en el hipotálamo con la producción de gonadoliberina. Esta gonadoliberina va a estimular unas células que conocemos como células gonadótropas que se encuentran en la parte anterior de la hipófisis o adenohipófisis. Estas células gonadótropas van a estimular la producción de dos hormonas, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante va a estimular las células de Sertoli que se encuentran en los testículos para que produzcan una proteína llamada proteína de fijación de andrógenos. Mientras que la hormona luteinizante va a estimular las células intersticiales o células de Leydig para que produzcan ciertos andrógenos, principalmente la testosterona. La testosterona va a tener varias funciones. Junto con la proteína de fijación androgénica va a iniciar el proceso que se conoce como espermatogénesis, que vamos a ver un poquito más adelante, y también se encarga del desarrollo y el crecimiento del órgano sexual y la manifestación de las características sexuales secundarias, así como de la estimulación del libido o impulso sexual. También hay proteínas de inhibición. La inhibina va a controlar la producción de hormona folículo estimulante, así como la producción de espermatozoides, mientras que la testosterona tiene efectos de retroalimentación negativo en la producción de gonadoliberina y la sensibilidad que tiene la hipófisis hacia esta hormona. Bueno, dos de las células muy importantes para el funcionamiento del aparato reproductor masculino son las células Sertoli y las células de Leydig. Las células Sertoli son las que podemos encontrar en el epitelio de los túbulos somníferos y cumplen con varias funciones. Bueno, la primera de ellas es el mantenimiento, que se refiere a un apoyo físico y nutrición para las células espermatogénicas. Otra de ellas es la protección, que lo podemos dividir en dos puntos: la barrera hematotesticular, que más adelante voy a mencionar más sobre ella, y el control de sustancias que entran y salen de los tubos somníferos, ya sean hormonas, nutrientes o otras sustancias. Bueno, otra de ellas es la fagocitosis, que eliminan cuerpos residuales cuando se elimina el exceso de citoplasma de las espermátidas durante la maduración de los espermatozoides. Y bueno, el funcionamiento de secreción son
5 funciones secretorias de las células de Sertoli. La primera de ellas es el fluido testicular, que es un líquido alto en fructosa que nutre y facilita el desplazamiento de los espermatozoides desde los túbulos seminíferos hasta el epididio. Y bueno, la hormona antimullerana, que es la que evita el crecimiento de las trompas de falopio a partir de los conductos de Müller. La ABP, que es la proteína fijadora de andrógenos. Esa proteína se encarga de fijar la testosterona, acumularla en los túbulos seminíferos y fomentar a su vez a la espermatogénesis. Bueno, la otra es la GDNF, que es el factor neurotrófico derivado de neurogliocitos. Este factor favorece la supervivencia y la diferenciación de las espermátides. Y por último, la anilina y timina, que autorregulan tanto positiva como negativamente al hipotálamo, que a su vez regula la hipófisis en la liberación de la hormona folículo estimulante. Bueno, su origen, la gona indiferenciada se diferencia hacia el testículo, y que esto a su vez da origen a los cordones sexuales primarios. Por lo tanto, genera el epitelio del tubo seminífero, y ahí es donde podemos encontrar las células de Sertoli. Y ya hablando un poco más sobre la barrera hematotesticular, que son uniones intercelulares herméticas entre células de Sertoli adyacentes, su principal función es la de protección, evitando que anticuerpos y grandes moléculas de la sangre y el líquido intercelular alcancen las células germinativas, protegiéndolas del daño autoinmunitario. Y las células de Leydig son células endógenas encargadas de fabricar el andrógeno más importante, que es la testosterona. Están próximas a los capilares sanguíneos y entre los túbulos seminíferos. Bueno, de las funciones de la testosterona, las principales serían el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, fomenta las características sexuales secundarias masculinas, como es el aumento del tamaño de la laringe, la profundidad de la voz, el crecimiento axilar y facial, entre otras. El crecimiento muscular, el grosor de la piel y la secreción de glándulas sebáceas. También aumenta el crecimiento y la densidad ósea, como a su vez fomenta el crecimiento del ritmo del metabolismo basal y estimula la espermatogénesis. Y bueno, como origen de las células de Leydig, su origen se deriva del mesodermo de la cresta quintal, que da origen hacia el intersticio testicular, que es ahí donde podemos encontrar las células de Leydig. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la espermatogénesis. Esta viene siendo la gametogénesis masculina. Es una secuencia de procesos que nos va a llevar de las células germinales primordiales a que éstas se conviertan finalmente en espermatozoides. Tiene una duración aproximada de unos 64 días y tiene su desarrollo durante la pubertad. Aquí, como se muestra en la imagen, cada célula va a ir sufriendo una serie de cambios y divisiones para así multiplicarse y llegar al desarrollo final de lo que conocemos como los espermatozoides. Esta espermatogénesis se puede dividir a grandes rasgos en 3 fases. La primera viene siendo la espermatocitogénesis, que inicia en la 4ª semana del desarrollo embrionario. Las células involucradas aquí son las espermatogonias, que tenemos de 2 tipos, la A y la B. La A es aquella que se encuentra en estado latente durante el desarrollo embrionario y el desarrollo postnatal. Es un suministro que queda para toda la vida. Y las B son aquellas que van a crecer y sufrir una serie de cambios y se van a convertir en células germinales un poco mayores, que conocemos como espermatocitos primarios. De ahí se pasa a la meiosis, que es donde va a entrar el espermatocito primario. Esta es un tipo de división celular, la cual conlleva a 2 divisiones celulares meióticas. Como se observa en el cuadro, tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2. A diferencia de la mitosis, que es la división celular de las células no germinales, esta solamente ocurre en células germinales diploides y va a darnos gametos haploides. Entre las diferencias de la meiosis 1 y la meiosis 2, los pasos que solo se encuentran en la meiosis 1 son la sinapsis y el entrecruzamiento. En
que se van a explicar un poquito más adelante. Y ya a partir de la alineación, pasando por distribución y división celular, las encontramos tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. Bueno, en la meiosis 1 va a entrar el espermatocito diploide, que sería la primera célula que tenemos aquí. Esto se considera como una reducción de la cantidad de cromosomas, puesto que se pasa del número diploide, siendo 46 cromosomas, y se va a terminar con 2 células hijas que cuentan con 23 pares de cromosomas haploides. Iniciando aquí, esta es la fase de la sinapsis, que es un emparejamiento de los cromosomas homólogos, que luego va a llevar al entrecruzamiento. Es un paso de alta relevancia, puesto que aquí se da el intercambio del material genético de los cromosomas paternos con los maternos. Y es importante mencionar que si hay alguna alteración durante este paso es cuando se producen las trisomías, que tenemos, por ejemplo, la trisomía 21, que es el síndrome de Down, la 18 de Edwards, la 13 de Patau, que generan ciertos síndromes en los recién nacidos. Y posteriormente se pasa a la alineación. Los cromosomas homólogos se van a alinear en el uso mitótico, y de ahí va a haber una separación donde van a migrar a ambos polos para después prepararse para la división celular, y es ahí donde nos encontramos ya con las 2 células hijas que son haploides. Las células que surgen de esta primera meiosis son los espermatocitos secundarios. Aquí viene siendo como una mitosis convencional. La diferencia es que iniciamos con una célula haploide. El número de cromosomas se va a mantener porque al momento de la alineación, en lugar de separarse cromosomas homólogos, se va a dividir el cromosoma a la mitad, y cada una de esas mitades va a estar migrando hacia los polos. Y finalmente nos vamos a encontrar con 2 células hijas que, como se vio antes, pues venían de 2 células. Entonces aquí ya van a ser 4, y esos van a pasar directamente a convertirse en 4 espermatozoides. Al final de esta meiosis es importante la presencia de la barrera hematotesticular, puesto que es aquí cuando, a causa del intercambio del material genético, el cuerpo puede reconocer estas células como algún agente extraño, y la barrera es la que los va a proteger para que puedan llegar a su desarrollo completo. La última fase es la espermiogénesis. Aquí las células que obtuvimos al final de la meiosis 2 son las espermátidas. Estas se van a convertir en espermatozoides inmaduros, y este viene siendo su transcurso de desarrollo. Empezamos con una espermátida redondeada, que podemos observar sus partes. Está compuesto por la región de Golgi, donde tenemos el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, las mitocondrias, los fibroides, el núcleo. Conforme se va desarrollando, observamos la pérdida del citoplasma y la formación del acrosoma, que procede del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. Después se encuentra la formación de la cola, que esta es la que le va a generar motilidad, y las mitocondrias se van a ir a la parte media de la cola del espermatozoide, creando una cubierta mitocondrial. Y en esta última parte ya observamos cómo se formó el acrosoma, que viene siendo una cubierta enzimática que va a ayudar al espermatozoide al momento de atravesar la zona pelúcida y para poder llegar a la fecundación. Bueno, el espermatozoide se considera maduro hasta el momento de la fecundación. Se divide en la cabeza y en la cola. En la cabeza encontramos el acrosoma, que, como ya se mencionó, es una barrera enzimática que le va a dar protección. El núcleo de igual manera está cubierto por el acrosoma. Uniendo cabeza y cola nos encontramos con el cuello. Y la cola se divide en segmento medio, segmento principal y segmento terminal. En el segmento medio, la vaina mitocondrial es la que se encarga de proporcionar el ATP para su funcionamiento. Y al momento de la fecundación, solamente se queda la cabeza, se pierde la cola, y es por eso que cuando hay alguna alteración referente a las mitocondrias se
se refiere a una alteración en el cromosoma de la madre porque el espermatozoide no está aportando mitocondrias. Y bueno, para regresar para ir a la correlación, vamos a regresar un poquito al estudio del espermograma que se le realizó al paciente. Se realizaron dos estudios, vamos a ver los valores y los valores que deberían de haber salido. En el conteo de espermatozoides, en el primer estudio salieron 10 millones y en el segundo 9 millones. Lo normal en este estudio es que salga de 20 millones para arriba. Por esta razón el paciente tiene oligospermia, ya que tiene menor al valor normal. El conteo de espermatozoides en el primer estudio tiene 10 millones y en el segundo 13 millones. Lo normal en esta categoría son 40 millones. Al tener menos, se puede inferir que se está relacionada a la operación de que solo tiene un testículo funcional. Los demás valores todos se encuentran normal. Un pH más básico podría llevar a infecciones, como vemos que en el 7.5, el normal es 7.2 a 8, por lo que podemos ver que se encuentra en valores normales. Bueno, en el testículo izquierdo podemos ver que puede tener un varicocele. ¿Qué es esto? Es una alteración en las válvulas de las venas del cordón espermático, lo cual impide que la circulación fluya correctamente. Esto puede llevar a hinchazón y dilatación de las venas, lo cual va a aumentar la temperatura del testículo, siendo el testículo su temperatura 35 grados. Cuando esta llega a 37.5 grados o más, puede producir esterilidad, debido a que el aumento de temperatura va a detener o a disminuir la espermatogénesis. Esto es un trastorno muy común, ya que le sucede a 1 de cada 5 hombres. Y bueno, el paciente tiene criptorquidia, ya que se menciona en el caso que no se encuentra el testículo derecho en la bolsa escrotal derecha. Es un descenso incompleto o nulo de los testículos, se puede presentar bilateral o unilateral, en este caso es unilateral del testículo derecho. Esto sucede en bebés prematuros en un 30% y en bebés a términos de un 3 a 5%. Cuando son bebés se les puede, si después de un año los testículos no descienden, se les puede tratar con inyecciones de testosterona o estimulando los conductos pineales para acelerar el proceso y que descienda el testículo. El testículo puede quedar en cualquier tracto del descenso común de los testículos, puede ser intraabdominal o inguinal. Esto es debido a una deficiencia en la producción de los estrógenos en el desarrollo embrionario, especialmente la testosterona de las células de Leydig, y una deficiencia en la hormona foliculoestimulante y luteinizante. También en el testículo derecho vemos que hay una alteración en la barrera hematotesticular. Es por eso que el testículo derecho está dando tan pocos espermatozoides y se puede ver reflejado en el conteo de espermatozoides que tenía menor. Puede causar esterilidad debido a que no hay suficientes espermatozoides, o puede causar cáncer de las células germinales si esto no es, si no se quita el testículo que falta. Y como conclusión, el paciente presenta criptorquidia, que se refiere al descenso incompleto o nulo de los testículos. La deficiencia de la testosterona en el desarrollo embrionario puede causar que el testículo no se presente en la bolsa escrotal. En un bebé se le puede inyectar testosterona o estimular los conductos genitales para que descienda. En el adulto es necesaria cirugía para encontrar y retirar el testículo faltante, ya que puede ocasionar cáncer testicular y esterilidad. Muchas gracias.